bíblica dominical de esta mañana y estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, y estamos en el versículo 19 en adelante. Filipenses, capítulo 1, versículo 19 en adelante. En el estudio anterior estuvimos viendo acerca de las circunstancias por la cual Pablo pues estaba preso, ¿verdad? Estuvimos viendo algunas situaciones que él está comentando en la carta respecto a su prisión, y es algo pues muy fundamental, ¿verdad?, en estos versículos que vamos a estudiar hoy en esta mañana, porque a lo mejor pareciera a los creyentes, ¿no?, que el sufrimiento que muchas veces los creyentes enfrentamos, y que a veces los sufrimientos que enfrentamos pareciera que no son por servir al Señor. Y Pablo está comentando aquí, ¿verdad?, acerca del sufrimiento, pero por predicar el Evangelio, que es algo diferente. Los creyentes podemos sufrir por diversas cosas, ¿no? A lo mejor por enfermedades o quizás problemas familiares o otras cosas, pero a veces es por las malas decisiones nuestras, no por servir al Señor. Entonces hay que tener muy claro esto, porque algunos dicen, no, si yo sufro, ¿verdad? Pero ese sufrimiento hay que preguntarse por qué. Ahora tenemos un hombre en una cárcel y que no se está quejando, más bien está meditando por qué él está ahí. Eso era una reflexión para el apóstol Pablo. Y vimos que cuando Pablo cayó preso, al parecer todo lo que él estaba enfrentando ahí, que le era contrario, ¿no? Él no estaba por homicida, pero fíjense bien, cualquiera habría dicho, bueno, Pablo, servidor del Señor, ¿y por qué diría que en lugar de Dios de sacarlo de ahí, de la cárcel, no hizo nada Dios? Pero cuando estudiamos la biografía del apóstol Pablo, cuando Cristo lo llamó, él dijo que iba a hacer testimonio a los gentiles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, Pablo aclara, el Espíritu Santo le aclara a Pablo a través de un hombre, ¿verdad? A través de Ananías, le dice a Pablo que tú me vas a ser útil y vas a predicar el Evangelio a los gentiles, y vas a predicar el Evangelio a los gobernantes, y vas a predicar el Evangelio a reyes. Entonces significa que la única manera muchas veces de tener la oportunidad de predicarle a estos gobernantes, a estos reyes, tenían que ser circunstancias adversas. Ahora entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros decimos, ¿y en qué me puede ayudar este pasaje a mí? Pues cuando estemos pasando situaciones adversas, preguntémonos, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios a través, ¿verdad?, de esta prueba o de esta dificultad que estoy enfrentando? Alguna cosa buena quiere hacer Dios, ¿verdad? Porque Dios todo lo aprovecha. Hay las situaciones de la gente a veces puede ser difícil, y mucha gente afuera hasta no se burlan de nosotros diciendo, bueno, estos que no son creyentes, pero nosotros que no somos creyentes no sufrimos como ellos, no pasamos calamidades como ellos, no nos enfermamos como ellos. Bueno, porque las situaciones las que a veces enfrentamos es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Alguna cosa buena quiere sacar. Entonces el apóstol Pablo, bueno, pareciera que Dios no hizo nada, ¿no?, por sacarlo de ahí de la casa. Pero bueno,
cuando Pablo hizo un balance acerca de las circunstancias que estaba viviendo ahí, él dijo algunas palabras, bueno, y llegó a una conclusión. En el versículo 12 que estudiamos en el estudio anterior, ¿cuál es la conclusión que sacó Pablo? Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, ¿a cuál conclusión llegó Pablo? El hecho de que yo esté preso aquí, dijo Pablo, pues tenía un propósito. Y el propósito era que él predicara el Evangelio. Y ya estudiamos, hermanos, que él estuvo en el pretorio, ¿verdad? Prisionero. El pretorio era un lugar donde estaban todas las autoridades romanas. Estaban los que juzgaban, estaba la guardia pretoriana, que eran los que cuidaban a los presos. Entonces tenía la oportunidad siempre el apóstol Pablo de tener a un soldado o a un guardia atado a su mano con una cadena. Entonces, fíjense bien, que si nosotros quisiéramos evangelizar a una persona que nos corre, la mejor manera quizás, o el mejor método para poder evangelizar a esta persona que se corre, ¿cuál sería? El método que usaba Pablo, ¿verdad? Encadénenlo aquí a mi mano. ¿Y cómo se corría el soldado? Pues tenía que oír, estaba encadenado con Pablo, tenía que oír el Evangelio, y por lo tanto ese hecho de que todos los días a lo mejor tenía un soldado nuevo ahí, le daba la oportunidad de hablarle del Evangelio. Hay un hombre que era un romano, ¿verdad? Pero no es el Esteban que murió, el mártir, el Esteban que murió en Hechos de los Apóstoles, sino otro hombre que se llamaba Esteban. Ese lo cuenta el historiador judío, ¿cómo se llama este? Bueno, es un historiador judío que escribió una historia aparte, ¿verdad? Aparte de lo que se está en la Biblia. Y este historiador escribió acerca de un hombre que era un soldado, al cual Pablo le predicaba. Y dice que ese hombre se convirtió con la predicación del Evangelio. Y dice que este hombre estaba siempre ayudando a los prisioneros cristianos. Era un soldado romano. Y siempre que tenía oportunidad, él los ayudaba, los auxiliaba, los consolaba, les hablaba de la palabra de Dios. No los sacaba, por supuesto, de la cárcel, porque si no, lo iban a matar a él. Pero él, cuando estaba en prisionero cristiano ahí, él se acercaba, los consolaba, les hablaba la palabra de Dios, y entonces los animaba. Y dice que el gobernador de ese tiempo lo mandó a agarrar prisioneros y lo pusieron en un poste amarrado. Y dice que la orden que dieron es que le dejaran ir las flechas para que lo atravesaran amarrado, ¿verdad? Entonces dice que todos los soldados que pusieron ahí le tiraron la flecha y quedó todo atravesado. Vinieron los creyentes de ese tiempo. A ver si lo haría usted, ¿no? ¿Cree usted que lo haría? Vinieron los creyentes de ese tiempo, lo fueron a despegar de la flecha, y ¿sabe qué? Empezaron a curar y no murió. No murió. Ahora entonces, y resulta que después que fue curado este hombre, ¿saben qué hizo? ¿Se fue a huir a los Estados Unidos? No. ¿Se fue para otro país huyendo? No. Porque la mayoría de personas que corren peligro, eso es lo que hacen, se van para otro lado. Este hombre continuó predicando. Y lo hacía con más coraje, ¿verdad? Por lo que le habían hecho. Y ya no era soldado, no que se dedicó a predicar. Lo mandaba a agarrar las autoridades otra vez y ordenaron que le latigaran. Ahí murió todo latigado, ¿verdad? Entonces, vemos que
Pues la predicación de Pablo a lo mejor ayudó para que muchos soldados romanos se convirtieran. Y hicieron, bueno, los creyentes lo enterraron a este hombre y en la tumba pusieron una inscripción ahí, ¿verdad? Que era la tumba, y le pusieron ahí de San Esteban. Hasta la fecha dicen que está esa tumba ahí, ¿verdad? Porque había predicado el Evangelio en circunstancias difíciles. Y fíjense bien, ahora le quieren llamar santo a cualquier hombre, ¿verdad? Le llaman santo, entonces, y a lo mejor las circunstancias que lo han llevado a meterse en problemas no es el Evangelio, sino que es a lo mejor la política o cualquier otra cosa. Ahora entonces, vemos que el tiempo para los creyentes en el tiempo de Pablo no era muy fácil. Los filipenses estaban siendo perseguidos y a lo mejor esto creaba un poco de desánimo y por lo tanto Pablo llegó a la conclusión que el hecho de estar aquí en la cárcel, dijo él, fue para que el ministerio del Evangelio, la predicación del Evangelio, pues se desarrollara, es decir, tuviera pues crecimiento, ¿verdad? En lugares que no se predica. Imaginen ustedes predicándole a todos los lados y a los gobernantes a lo mejor de ahí que lo llevaban a visitar. Por eso él dice: mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Y eso ya lo estudiamos en el domingo pasado. También otra de las cosas que estudiamos el domingo pasado es que a pesar de las dificultades y de que Pablo estaba prisionero, él era el predicador, ¿verdad?, de la iglesia en ese tiempo. Era el predicador, el apóstol estaba preso. Cualquiera decir: bueno, ya no tenemos predicadores. ¿Y ahora quién va a predicar? Imagínense que nos muriéramos nosotros los que predicamos aquí y la iglesia, ¿se acabaría la iglesia o tendría predicadores? Tendría predicadores. A ver, ¿verdad? El hermano Edwin Funda se animara a predicar a la iglesia, o el hermano Vladimir predicando el Evangelio. Ahora entonces, cualquiera dice: bueno, Pablo está preso y ahora ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos quien predique. Y dice que los hermanos cobraron ánimo y empezaron a predicar el Evangelio. Ahora entonces, hermanos, la predicación del Evangelio es para todos, no es para algunos. Debemos de predicar el Evangelio todos, porque para todos es la predicación. Ahora entonces, y aquel que no lo hace, no, dice: bueno, yo no tengo el don de predicar, hermano, pero si fuera un mandato solo específico para los que tuvieran el don, estaría bien. Pero fíjense que cuando dio la orden Jesús, que es una orden, vayan, se la dio a todos. A todos. Ahora entonces, no solo a algunos, ¿verdad?, sino a todos. Ahora entonces dice que los hermanos cobraron ánimo para predicar el Evangelio. Eso debería motivarnos a nosotros también, ¿verdad?, para que nosotros empezáramos a hacer esta tarea, ¿verdad?, de proclamar el Evangelio. Y es más, nosotros no tenemos dificultad para hacerlo hoy en este tiempo. La gente recibe el Evangelio. Aquí en este país no es un problema, ¿verdad?, que uno ande hablando del Evangelio. Ahora, pero hay países que sí, a los cristianos, ¿verdad?, los persiguen y los matan. Ahora, entonces Pablo dijo: bueno, otra de las cosas que dice: bueno, ahora el Evangelio está siendo predicado, algunos por envidia, otras por egoísmo, ¿verdad? Al verme preso a mí, dice: bueno, no podían contrarrestar
de la posición que Pablo tenía en cuanto a predicar el Evangelio, y ellos dicen, bueno, vamos a predicar el que está preso Pablo, a ver si nosotros logramos quizás borrar, ¿verdad?, de la historia a este predicador. Algunos predicaban por amor también, pero algunos predicaban por envidia. Y dice Pablo, de todas maneras el Evangelio está siendo predicado. Y entonces no importa que algunos prediquen por envidia y otros a lo mejor por oposición a mi persona, pero de todas maneras está siendo predicado el Evangelio. Y eso es lo más importante, dice él. El problema que a veces nosotros enfrentamos hoy día es que la gente tiene oposición para nuestra iglesia. Fíjense bien, si le preguntáramos a todas las iglesias aquí de Chapertique y aceptan la doctrina que predicamos nosotros, ¿qué creen ustedes que dirían? Todas. Hay 14 iglesias. Parece que están añadiendo una nueva, no sé. ¿Y qué dirían ellos? Todas esas iglesias tienen compañerismo entre ellos y se llevan. Son iglesias pentecostales. Pero ¿qué de la iglesia bautista si se mete ahí? Sería como un lunar en la frente, ¿no? ¿Verdad que los lunares en la frente bien se ven? Entonces, y diría, bueno, estos bautistas ya no los queremos, vamos a mandar a operar el lunar. La mayoría se quitan los lunares porque dicen, no, puede ser cáncer, se lo quitan. Y algunos salen por la nariz. Ahora entonces, no nos quieren. Con todas las iglesias que platicamos nosotros, creyentes de otras iglesias, no nos quieren. ¿Saben por qué? Porque nosotros predicamos el verdadero evangelio y ellos predican un falso evangelio. Ahora entonces, porque la mayoría de iglesias tiene el evangelio de la iglesia popular. ¿Y cuál es el evangelio de la iglesia popular, hermano? ¿Saben ustedes? Las obras. Las obras. Me contaba en esta semana que hay una señora por ahí, ¿verdad?, que dice, ¿cómo es posible que vamos a hacer algo solo por la fe y por la gracia de Dios? ¿Y qué de nosotros tenemos que hacer algo? Nadie la saca de eso, ¿verdad? Se le explica, no sé. Ahora, pregunto, hermano, ¿qué pudiera hacer un pecador para que Dios estuviera contento con él? Es más, algunos ni tenemos nada pues para ofrecer. No tenemos nada para ofrecer. Señor, te doy mi vida. Ese es un dicho nada más, pero si nosotros le diéramos la vida al Señor, ¿qué tendríamos que hacer, hermano? Tendríamos que estar totalmente consagrados a todo lo que Dios nos demande. La gente dice, te doy mi vida, pero igual a ese epígrafe que le ponen al carrito, ¿verdad? Regalo de Dios, pero es mentira. A Dios no le sirve nada con ese carrito, ¿verdad? Es que Dios no lo podemos montar aquí, hermano. Cuando tú subes a un hermano ahí, ¿verdad?, le das ray, está sirviendo al Señor. Pero algunos bonitos se les ve ahí adelante, regalito de Dios. Y lo mandás y lo preguntás por cuánto me hace el viaje. A veces son los más careros, ¿verdad? No le queda bien el foto. Ahora entonces, fíjense bien, entonces, dice Pablo, por contienda, por lo que sea, pero el Evangelio está siendo predicado. Versículo 19 dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Los filipenses estaban orando por Pablo, ¿verdad?, para que saliera de ahí. Ahora, ¿era beneficioso que Pablo saliera de la cárcel, hermano? Sí, era beneficioso. Estos creyentes sentían que el apóstol Pablo debía estar afuera para que el evangelio continuara, no predicándose en otras regiones a lo mejor. Ahora entonces, hay dos cosas importantes.
dice en ese versículo, ¿no? Y dice que Pablo podría salir de la cárcel por dos fuerzas. Fíjense bien, dos fuerzas poderosas. Podría salir de la cárcel al apóstol. ¿Cuáles son? Ahí están en el versículo, ¿verdad? Por la oración y por qué más. Por el Espíritu Santo. Dos fuerzas poderosas. ¿Tiene poder la oración, hermanos? Claro que sí. Y fíjense bien que a la mayoría no le gusta orar. No le gusta orar. A veces somos como el hijo, ¿verdad? ¿Cuándo es que los hijos se acercan al padre? ¿Cuándo es que los hijos se acercan a los padres? Cuando hay necesidad nada más. Cuando no tienen necesidad ni se acercan, ¿verdad? Pero cuando tienen necesidad, allá andan, ¿verdad? Así, papá o mamá, que voy a necesitar $50 que me piden en la universidad. Y si no los pago, dicen que no me van a autorizar las materias que necesito cursar. Necesito $50. Se me arruinó el iPhone, ¿verdad? Necesito repararlo, me cobran 50, ¿verdad? Necesito 50. Pero cuando el padre lo necesita, ¿dónde está el hijo? No, si yo no he nacido para eso, ¿verdad? Para eso que me quieres poner a hacer. Es cierto, fíjense que las jovencitas de este tiempo ni lavar los trastes quieren. Ni lavar los trastes. ¿Y tienen derecho a lavarlo? Claro que sí, no comieron ahí, pues, ¿verdad? Comieron en el plato, ¿verdad? Necesitan lavarlo. Hay quienes no se lo montonan a la mamá, ¿verdad? Ella puede. Y nosotros vamos a ir a continuar chateando en el internet, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros solo cuando hay necesidad buscamos a Dios. Pero no nos gusta orar. Pero fíjense bien, esta iglesia de los filipenses tenía una plena convicción que la oración era un medio poderoso para que Pablo saliera de ahí. ¿Y qué hicieron los hermanitos? Se pusieron a orar por él. No era una petición personal para él. Casi que la mayoría de personas que oran siempre lo personalizan, ¿verdad? La oración. Y entonces dice, para mí, Señor. Pero no se acuerdan de los demás. Y estos hermanos nos dan una buena lección aquí. Ora por los demás. Sobre todo por los predicadores del Evangelio. Porque, ¿sabe? Todos los que predicamos el Evangelio necesitamos esas oraciones. Porque cuando vamos a proclamar el Evangelio, hay otro poder allá afuera. ¿Y cuál es el poder que está ahí? El poder del enemigo contrario, ¿verdad? Que no le gusta que prediquemos el Evangelio. Que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué no le gusta que prediquemos el Evangelio? Bueno, porque cada persona que confía en Cristo es una alma menos para ir ¿a dónde? Al infierno. Es decir, mantenemos una lucha tremenda, ¿verdad? Cuando vamos a predicar el Evangelio. Nosotros cuando hemos andado allá por las casas, de casa en casa, siempre vemos que hay alguna gente que salen a la carrera. Salen a la carrera. Y los que no se pueden correr, ahí, ¿verdad? Los aprovechamos. Los aprovechamos. Y de repente quedan con un pensamiento muy diferente. El gran problema de la evangelización también es que ahora se está predicando algo que no es el Evangelio. Fíjense que a la gente le llegan a decir a las casas que boten las imágenes, que no se pongan pantalones, que los varones tienen que andar de manga larga y que tienen que ser personas morales y un montón de cosas, ¿verdad? Son legalistas. Yo creo que antes de hablar de este legalismo deberíamos de predicar el Evangelio a la gente, para que entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que
Dios mandó a hacer a su Hijo a esta tierra. Ahora, el Espíritu Santo, otro poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes que el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo? La mayoría, repito lo que ya he oído, dice, bueno, es la tercera persona de Dios. Solamente ahí se queda. Pero conoce realmente la función del Espíritu Santo. Fíjense que cuando Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 16, hace una promesa a la iglesia en el aposento alto. Dice, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solos, voy a enviar otro consolador. ¿Cuál era la función de Cristo entonces, hermano? Consolador. Y cuando dice otro, significa que venía otro de la misma naturaleza. Ahora, primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice acerca de Cristo, hermano? ¿Qué es Cristo en el primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2? Él dice que es un abogado. Es un abogado. Entonces, la palabra, el Espíritu Santo también, la función que hace en la vida de un creyente es de abogado. Es un abogado, ¿verdad? Alguien que viene con la misma naturaleza del otro que estaba. Es decir, si Cristo era un abogado, el Espíritu Santo también es nuestro abogado. Y en la Biblia encontramos que es nuestro intercesor también. Ahora entonces, los filipenses estaban claros. Dos cosas muy importantes que podían sacar a Pablo de la cárcel era la oración y la intervención del Espíritu Santo. Ahora tiene el poder el Espíritu Santo para sacar a alguien de la cárcel. Sí. Ahora entonces, Pablo estaba por un delito ahí en esa cárcel. Había matado gente, por eso estaba en la cárcel. Había andado robando. No, solo por predicar el Evangelio. Para los romanos ven que ni caso le querían hacer a los judíos cuando lo acusaban a Jesús. Y Jesús había dicho, mi reino no es de este, y lo acusaban de que quería quitar al emperador de ese tiempo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora entonces, y fíjense bien que el Espíritu Santo como mediador, Él es que también recibe las oraciones de los creyentes y las presenta delante de Dios. ¿Puede Dios también sacar a la gente de la cárcel? Sí. ¿Y tenemos ejemplos en la Biblia? Sí. Tenemos ejemplos en la Biblia. Al apóstol Pedro estaba prisionero por predicar también el Evangelio. Pedro y Juan estaban prisioneros. Dice que los metieron ahí, ¿verdad?, en la cárcel y estaban encadenados. ¿Y cuál fue lo extraordinario de esta liberación? Fue que empezó a temblar. Las cuestiones, las cadenas empezaron a soltarse y de repente aparecieron allá en la plaza predicando otra vez. Pero es lo mejor, ¿verdad? Si hubiera sido uno de nosotros y nos sacan de la cárcel, ¿a dónde hubiéramos ido a parar, hermano? Nos hubiéramos ido a ir para el monte a esconderlo para dejar que me vuelvan a agarrar otra vez. No quiero estar preso. Me fueron a predicar otra vez. Igual que también el apóstol Pablo y Silas, ¿verdad?
hubo otro fenómeno ahí sobrenatural y salieron. De tal manera que el carcelero de Filipo quería matarse porque, bueno, de todas maneras me van a matar porque se fueron los presos y era la ley, ¿verdad?, romana. Si se te va un prisionero, tú tienes que morir. Era la ley romana. Y bueno, Pablo le dice, no te mates, aquí estamos. Mire, entonces vemos muy claro que ellos pensaban que dos cosas sobrenaturales podían sacar al apóstol Pablo de la cárcel. Versículo 20, dice el versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjense bien que este versículo es un versículo tremendo en espiritualidad de un creyente que entiende sobre la vida y sobre la muerte. Ahora entonces, si alguien dice, bueno, que me saquen de la cárcel, pero vivo, ¿verdad? Si yo muerto, ¿para qué quiero salir de aquí? Mejor me estoy aquí preso, podría decir alguien, ¿verdad? Ahora entonces, pero Pablo dice, ya sea por vida o por muerte, pero voy a salir de esta cárcel. Y no estaba pensando en él. ¿En quién estaba pensando Pablo? Cristo será exaltado, magnificado, ya sea que salga por vida o por muerte. De todas maneras, Cristo será exaltado. Y no entendemos, hermanos, cómo alguien puede ser exaltado por la muerte de otro. Aquí en El Salvador tenemos un ejemplo. Y que quizás, bueno, no se compara con lo que el apóstol Pablo era, ¿verdad? Pero aquí fíjense bien que la gente solicitó a Roma que beatificaran a quién, a un muerto. Y entonces ese muerto ha cobrado fama, hermano. Pero ¿ha cobrado fama Dios o ha cobrado fama Él? Él ha cobrado fama. Pero Pablo dice lo contrario. La fama la va a tener Cristo, porque Él es que va a ser exaltado, ya sea por vida o por muerte. Pablo entendía que si moría no era ningún problema. Ahora entonces, ¿cuántos de ustedes quieren morirse, hermano? ¿Cuántos de ustedes quisieran morirse ya? Fíjense bien que Pablo no tenía problemas con la muerte. No dice, me sacan vivo, Cristo será magnificado porque yo sigo predicando el Evangelio, donde quiera que vaya. O si me sacan muerto, de todas maneras, Cristo será magnificado porque aquí va uno para el cielo, no va para el infierno. Amén. Hermanos, este hombre tenía una convicción de que él, pues no era una pérdida. Fíjense bien, cuando pensamos nosotros en la muerte, muchas veces se oyen lamentos de la gente. Y hay un escritor que se llama Alfredo Espino, escribió acerca de Víctor Hugo, un escritor también, y escribió estas palabras, ¿verdad? Escribió estas palabras: Víctor Hugo ha muerto, el mundo pesa menos. Con la muerte de un célebre hombre que era un escritor, el mundo pesa menos. Palabra filosófica, ¿verdad?, de un escritor. Pero en el ámbito popular también, bueno, no hace poco murió una exdiputada, ¿verdad?, una persona. Dice, escuché que alguien dijo, bueno,
hemos sufrido una pérdida irreparable. Lo que murió una diputada, o ex diputada, me parece. Significa que esa muerte de esa persona, bueno, no tiene reparación. No hay alguien que cubra ese puesto, pues, esa posición. Esa persona ya no es, ya no se puede, no hay otra que igual a ella. Es lo que quieren decir, ¿verdad? Ahora entonces, ¿pero qué dijo Pablo en el versículo 21, hermanos? ¿Qué dijo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Tendría la capacidad de decir eso usted, hermano? Para mí el vivir es Cristo. Muchos así decimos, no, es que mi Cristo no hay como mi Cristo, ¿verdad? Pero a las horas de las horas, cuando vamos a realizar, hermano, no es para mí. Entonces no es que vivir para usted es Cristo. Vamos al culto de oración, hermano. No, es que sí que yo los cultos de oración es que no me gusta, hermano. Pero no dice que para mí el vivir es Cristo, pues. Dice para Pablo decir estas palabras que Cristo era todo para él. Era todo. Ese significado de que para mí vivir es Cristo significa que Pablo estaba despojado de su yo y se lo entregaba todo a Cristo. Todo él era para Cristo. Eso significa morir es ganancia. Ahora, hermanos, a mí me ha tocado asistir a muchos enfermos graves y a la hora de la muerte. Me ha tocado mucho. Y algunos, bueno, tienen una convicción muy buena. Dice, bueno, no importa, hermano, si yo voy a la presencia del Señor. Pero también han habido unos que han estado entre que me quiero y no quiero, pues, ¿verdad? Y el Señor dice, pero te llevo, pero yo no quiero. Entonces significa que no puedes decir lo que dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Morir. ¿Por qué será ganancia para este hombre morir? Este hombre no sería avergonzado en el tribunal de Cristo, hermano. En el tribunal de Cristo podemos salir avergonzados. Sí, ahí de primera Juan va. O sea que no tengamos fruto completo, premio completo, ¿verdad? Algunos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo tenía la plena seguridad de que lo que él estaba haciendo, bueno, era avalado por Dios. Para mí vivir es Cristo significaba que, bueno, toda su vida estaba dedicada al Señor. Morir es ganancia significaba que estar en la presencia es mucho que mejor, en la presencia del Señor. Pero la mayoría de creyentes todavía flaqueamos en eso, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, flaquear. Y algunos, ¿verdad? Todavía preferimos tener todas las enfermedades del mundo, pero vivir aquí todavía sufriendo. Ahora entonces, morir era ganancia para Pablo porque sabía que Pablo, bueno, había cumplido con un ministerio que se le había encomendado y que no había flaqueado nunca. Es decir, no retrocedía, ¿verdad? Igual que los cangrejos salvadoreños. Si ustedes ven a los cangrejos salvadoreños, ¿cómo corren los cangrejos salvadoreños? Para atrás, le da de retroceso. Ahora entonces, versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, fíjense bien que aquí está el gran problema de la vida a lo que nos aferramos a la vida aquí en esta tierra. No entender que estar en la presencia del Señor es muchísimo que mejor. No. Nosotros pensamos en todo lo que estamos acostumbrados a ver todos los días aquí. Estamos acostumbrados a recibir un salario al fin del mes, ¿verdad? Y entonces, y ver los centavos que hemos ganado ahí, y dice, bueno, vamos al campero, a la Pizza Hut, ¿verdad? Por lo menos una vez al mes. Y entonces, y vemos la casita ahí, ¿verdad? Necesita tejas nuevas, pues ya se la pueden poner. Y vemos ahí el adornito que está en la pared. Un día voy a mandarle una foto mejor, porque esa casi que ya no me gusta. Y empezamos a ver todo, a contemplar la vaquita, las gallinas, a contemplar todo lo que está a nuestro alrededor, el trabajo y todo, ¿verdad? Y todos los afanes de esta vida. Y decimos, bueno, estoy asegurado con todo lo que veo a mi alrededor. Más sin embargo, el apóstol Pablo dice, bueno, si vivo, no está pensando como nosotros estamos pensando para nosotros mismos, solo para nosotros, para mi familia, para mi hogar, solo para nosotros, pero para Dios, no, lo dejamos al margen, ¿verdad? Ahora entonces, pero Pablo dice, estoy en un dilema aquí, bueno, cuando está una cosa en estrecho, significa que, bueno, hay una dificultad para tomar una decisión, a dónde me quiero ir, ¿verdad? Por dónde me quiero ir. Estoy en estrecho. Entonces, ¿para dónde voy a tomar la decisión de ir? Pero el estrecho de Pablo no era porque cualquier decisión que tomara, una de ellas era mala, no era mala ninguna. Pablo dice, si Dios me concede vida, entonces, ¿qué dice Pablo que iba a hacer? Versículo 22. Dice que el vivir en la carne o en ese cuerpo resulta en beneficio de ¿qué? De la obra. Pablo dice, continúo sirviéndole al Señor. Continúo sirviéndole al Señor. Ahora entonces, significa que este hombre dice, bueno, si Dios me concede vida, yo le continúo sirviendo. Estaba preso, imagínense. Y dice, a otra persona diría, bueno, salgo de la cárcel, ya no va a servir al Señor porque siempre me meten preso por servir al Señor. Pues Pablo dice, bueno, la decisión que he tomado es que si salgo de esta cárcel es para continuar sirviendo en la obra del Señor. Aquí pues está una cuestión determinante de un hombre que toma decisiones sabias. A ver cuando nosotros tomamos esas decisiones sabias para nuestra vida también, ¿verdad? Aquí nosotros no le limitamos el servicio a los creyentes, pero fíjense bien, pero sería también no adecuado andar rogándolos para que sirvan. Es decir, porque debe de ser la plena convicción de una creyente, ¿verdad? De esa buena relación que tiene con el Señor. Y a veces a mí me toca, miren, andar diciendo, hermano, ¿y por qué no? Pues ayúdese, sirva. Ahora es decir que no tendría que ser así. Ahora entonces, bueno, le decía al hermano Aníbal, ¿verdad? A todas esas hermanas que están allá afuera que sirven todos los domingos. Algunas hacen muy buenos trabajos, pero
también he observado que algunos solo se sientan. Y entonces, y aunque yo no paso allá atrás, pero sí, miren, el ojo siempre lo he hecho. Bueno, vamos a ponerle en otra cosa, quizás tal vez ahí no pega, ¿verdad? Tal vez no es el don. Entonces, y me dice el hermano, no me las quite, hermano, ¿verdad? Déjela así, ahí está bien. No, se trata, es que fíjense bien, el que está perdiendo es el creyente. Todo lo que hacemos aquí es en beneficio también de cada creyente. Aquí nosotros paramos rogándoles aquí, ¿verdad? Y exhortándoles, estén aquí en los estudios. Si el beneficiado no somos nosotros. ¿Quién es el beneficiado? Los creyentes, cuando van creciendo espiritualmente. Cuando van creciendo espiritualmente, es más, nuestro deseo es servirles para que ustedes se desarrollen como creyentes, es decir, en última instancia, quien pierde son ustedes mismos, ¿verdad? Ahora entonces, este hombre tenía decisiones claras, ¿verdad? Y convicciones claras, no, yo voy a servir al Señor. Pero si, bueno, dice el versículo 22 también, el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Tenía el deseo de morir el apóstol Pablo, hermano. No lo limitaba para irse para otro lado. Y mire, vamos a segunda carta a Timoteo, lo que dijo allá también en segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Dice en el versículo 7 del capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, hermanos, podemos decir nosotros, he acabado la carrera. ¿Cuántos de nosotros, levante la mano, cuántos de nosotros pueden decir he acabado la carrera? Y la hemos comenzado. Pero este hombre, mire, este hombre ya estaba viejo, a punto de morir. O sea que cuando escribió esta carta estaba a punto de morir ya. Y él dice, he acabado la carrera. ¿Y cuál era la carrera de Pablo? No es que salía la carrera y para allá, ¿verdad? Trotando todos los días al campo, ¿no? O a hacer una competencia de carrera, no. La carrera era predicar el evangelio, desarrollar el ministerio que Dios le había dado. Aquí nosotros hemos tratado de identificar, ¿verdad? Pero nos podemos equivocar también. El ministerio que le queremos dar a cada uno es para que usted empiece la carrera, ¿verdad? Y al final de su vida pueda decir lo que Pablo dijo, que ha acabado la carrera. Dos cosas importantes, el ministerio de Pablo, bueno, estaba llegando a su fin porque, ¿qué le dijo? Le dijo Jesús a Ananías que le dijera a Pablo, tú me eres beneficioso para el ministerio que te voy a encomendar. Primero, vas a ser predicador del evangelio a los gentiles. ¿Había cumplido Pablo ese ministerio? Sí. Había establecido iglesias por el mundo conocido en aquel entonces. Ahora, también le dijo, vas a predicarle a reyes y a gobernantes. ¿Había cumplido esto? Sí. En Hechos de los Apóstoles vemos que Pablo tuvo contacto con autoridades muy importantes. Por eso él tiene todo muy claro, y cuando está escribiendo esta carta
Esta segunda carta a Timoteo: he acabado la carrera, he guardado la fe, nunca retrocedió, nunca retrocedió. Y algunos de verdad que por una mala mirada se van de la iglesia, ¿verdad? No me gusta la iglesia, ahí son hipócritas, ay, y empiezan a hablar, ¿verdad? Y no se van así nomás, sino que van hablando. ¿Sí? Ahora entonces, por nada, miren lo que pudo pasar Pablo, pues, por su ministerio. Ahora entonces, pero él dice: he guardado la fe, no retrocedió. A pesar de lo que le hicieran, si ustedes pues leen en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad?, la gran lista de cosas que le hicieron. En el capítulo 11 me parece de segunda de Corintios, ahí estaba una gran lista de cosas que le hicieron. Ahora entonces, pero no retrocedió en la convicción de lo que creía. También él dice: bueno, me está guardada la corona. O sea, él tenía la plena convicción que ya tenía ganado por lo menos una corona. Una corona. Ahora entonces, ¿cuántos de nosotros creen que ya ganamos la corona? Hermanitas, hermanitas, ¿cuántos creen que ya ganamos la corona? Bueno, es porque no hemos empezado. Empecé, ¿verdad?, para que ganemos la corona. Bueno, y todos los que aman su venida también, dice el apóstol, ¿verdad? Versículo 24. Dice en el versículo 23 también, quiero destacar en esto también. Dice: partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo entonces es muchísimo mejor que estar aquí. ¿Sí? Estar aquí. Bueno, entonces, pero para tener esa convicción que estar allá es mucho que mejor que estar aquí, había que tener una mentalidad diferente a lo que realmente conocemos aquí. El apóstol Pablo tenía una convicción arraigada, porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él narra allí, ¿verdad?, una experiencia que él tuvo para ir, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero él fue al tercer cielo. Y dice que vio cosas que ni se le permitió contar aquí porque no las íbamos a entender nosotros, ¿verdad? Aquí cualquiera, bueno, de las cosas que están a nuestro alrededor entendemos qué es, ¿verdad? Pero lo que está allá, si Pablo dice es muchísimo mejor, significa que lo que está allá es mejor que lo que está aquí. Hay algunos que lo andamos quejando con el recibo de la luz. Cuando fuimos a vivir arriba, $8 pagados. Poco. ¿Y cuánto creen ustedes que me sale hoy? 40, 46. Así vamos. Ahora entonces, y decimos nosotros: ¿será que esta instalación nos dijo? ¿Qué será? Cuando nos pasamos allá, ya todo estaba ahí, refrigeradoras y todo, y $8. Y ahora, entonces, ¿saben ustedes que allá en el cielo no se va a pagar energía eléctrica? No va a estar preocupado por el recibo, hermano. Allá dice que Dios va a ser la luz de todo. No vamos a necesitar la luz eléctrica como aquí. Necesitamos luz eléctrica, ¿verdad? Ahora, en primer lugar, porque también los creyentes vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahora es necesaria la luz eléctrica por algunas cosas que nos benefician, ¿verdad? Bueno, ahora entonces, pero vemos que hay un montón de cosas que están allá que
y no las tenemos hoy aquí. Entonces, y si Pablo dice es muchísimo mejor, es porque es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de quién, dice, de vosotros, por causa de la iglesia. Es decir, Pablo tenía otra cuestión fundamental. Él estaba pensando en los hermanos en Cristo. Es decir, su mente estaba en la iglesia, en los creyentes. Entonces, la tarea de un pastor, pues precisamente esa es, ¿no? Velar por las ovejitas, pensar en las ovejitas, qué están haciendo las ovejitas, ¿verdad? En qué necesidad están pasando las ovejitas, y cómo pues sustentar las ovejitas. Ahora entonces, porque Pablo dice, bueno, si quedo en la carne va a ser por ustedes, sería beneficioso para ustedes. Entonces, es trágica, ¿verdad? A veces las cuestiones que uno tiene que oír o ver en el mundo pastoral. Yo fui al entierro, a la velación de un pastor. Y estaba el ataúd ahí. Y todos los pastores en fila ya en una silla sentados. Y tenía la obligación de todos los pastores de pasar, pararse ahí a la par del ataúd y decir algo. Entonces, pero qué terrible que un compañero del pastorado de toda una, a saber de cuánto tiempo, de todo lo que pasaron ahí, el único que no era pentecostal era yo. Sí, todos eran pentecostales. Y sobre todo de la misma línea, ¿verdad? De las asambleas de Dios. Y llegaban los hermanos, los pastores, dicen, si este varón que está aquí, dice, se arrepintió al último momento, está en la presencia del Señor, y si no, no. ¿Y cuántas veces le predicó a esos hermanitos que pasaban a decir cosas ahí, verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo, hermano? Que ese hombre que estaba ahí podría quizás ser salvo o no podría ser salvo, que se iba a ir al infierno. Ahora entonces, y fíjense bien, después de prestar 20, 30 años de servicio a una iglesia y rematarlo con decir que va a ir al infierno, entonces, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y Pablo decía, bueno, yo dice, si Dios me concede vida, continúo apoyando a los hermanitos, predicándose el evangelio, doctrinándole a los hermanitos, alimentando a las ovejas. Entonces, el único que habló en beneficio del que estaba muerto fue este servidor. Este hombre está en la presencia del Señor. Y le voy a dar las razones. Desde que uno confía en Cristo es algo para siempre, que quedaron asustados, ¿no? Porque como ellos no creen eso, es donde cuando uno confía en Cristo es algo para siempre y no puede ser condenado ya. Y cuando me bajé de ahí, me dice el presbítero, ¿verdad?, de todos los pastores que estaban ahí, y es porque dijo así, hermano. Sí, le digo, es cierto. Y si quieres te lo explico. Mire, me dice, en un momentito que tengamos, me explícame cómo es que, por qué dice usted que Dios. ¿Y qué pasaje que persevera hasta el fin? No, que está dentro de otro contexto, hermano. Así que, hermano, fíjense bien, la historia de un pastor como Pablo, ¿verdad? Tenía todas las convicciones para servir a una iglesia si se continuaba vivo. Y ese debe ser, ¿verdad?,
los pastores estamos llamados, no hay jubilación. ¿Sabían ustedes que para el pastor no hay jubilación? Para el gobierno sí, ¿verdad? Los empleados y todo, pero delante de Dios nosotros no tenemos jubilación. Vamos a servir hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, ese es el llamado del Señor. Hasta cuando podamos, ¿verdad?, hacerlo, vamos a servir. Entonces, dice el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice el apóstol Pablo, tenía la convicción que iba a continuar viviendo. Entonces, hermano, estos versículos nos dan unas palabras de aliento muy gratos para la vida de los creyentes. Y aunque hablamos de la muerte aquí, en este pasaje, si las decisiones que debemos de tomar en torno a Cristo tienen que estar centradas precisamente no tanto en las cuestiones que muchas veces nos aferramos, sino más bien la vida espiritual casi siempre la vamos dejando por un lado y estamos pensando a veces en los frijoles, el maíz y todo eso. Me decía un pastor de la teología de la liberación, pero hermano, sin frijoles ni maíz uno no es feliz, entonces no hay espiritualidad, me decía. ¿Puede una persona sin tener maíz y frijoles ser espiritual, hermano? Claro que sí. No se trata de eso. Ahora entonces, pero deseamos que todos los creyentes puedan tener lo necesario para el sustento de cada día. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver.